Bueno, una cita para mañana a partir de las 8 de la tarde en el Castillo de Santa Ana, en Roquetas de Mar. Todos invitados para hablar en torno a una figura emblemática, posiblemente, y si en el posiblemente es opinión muy personal, el almeriense, uno de los almerienses ilustres, de los genuinos, de los que dejaron huella no solamente en Almería, sino en la política española. Pero no solamente en la política, porque quizás solamente lo conocemos a través de esa faceta. Como político, este señor que preside nuestra querida Puerta de Purchena, hablamos del alameño Nicolás Salmerón. Mañana hay un libro que se presenta, como digo, en el Castillo de Santa Ana, 8 de la tarde, la obra no escrita, análisis biográfico de la obra de Nicolás Salmerón, para analizar un poco más de cerca su aportación a la filosofía española. No hay mucho escrito, según me cuentan, que lo va a contar el autor del libro, y es por eso que deberán un poco cuál era el pensamiento filosófico del alameño, del Tálamo de Almería, Nicolás Salmerón. Te presento, pues tú no lo conoces, yo sí presento. Estoy encantada. Yo sí encantada y Antonio. bienvenido. Antonio Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros, como siempre, y espero que sea mi casa a partir de ahora. Sí, por supuesto, ya lo sabes que sí. Filosofía en la calle, que esta es una asociación, la plataforma que sacasteis hace pues, Sí. un par de años aproximadamente. 2015 por ahí. 2015 ya, bueno, sí que pasa esto rápido. Y con ese objetivo, entre otras cosas, ahora hablaremos de Salmerón, de sacar la filosofía del clasicismo donde está metida. Fuera del contexto académico, Claro. y sacarla a la calle, que es donde realmente surgió la filosofía en Grecia. Bueno, ¿esto lo habéis conseguido en estos años? ¿Ha habido Bueno, lo hemos posible? intentado a través de diferentes medios, yo creo que sí hemos conseguido algunas cosas, la gente por lo menos pues nos sigue un poco y tenemos muchísimas actividades, tenemos incluso un ciclo que estamos celebrando ahora en la Resistencia en Almería, un ciclo de pensamiento, y que empezamos un nuevo curso y cuando lo estamos celebrando las sesiones, la verdad es que aquello se llena, o sea, la filosofía vuelve a estar viva y eso es porque está en la calle, que es su origen realmente, en el ágora, la plaza pública, los espacios públicos, más que en la academia. No significa esto que estemos en contra de la academia es totalmente necesaria como centro de formación, en filosofía por supuesto, pero no puede ser el único destino. La filosofía tiene que tener un origen, pero también diferentes destinos y diversificarse. en la Precisamente sociedad. estaba comentando hace un ratito que, hablando de que está en la calle, ¿no? Nos comentabas, bueno, es que a veces estudiamos a grandes filósofos que están en una lejanía tremenda con respecto a personajes que tenemos aquí en la Tierra y pensaste en un momento dado, ¿para qué irme tan lejos cuando lo tengo aquí, en la calle que transito, ¿no? Prácticamente a diario? Sí, bueno, el origen de este libro realmente proviene de mi TFM, del trabajo que hice para el máster de Filosofía Teórica y Práctica, y yo, motivado por filosofía en la calle, por buscar las cuestiones prácticas, que es lo que realmente desarrollamos en esta asociación, pues buscaba ejemplos históricos de filósofos prácticos. Pero yo buscaba muy lejos de España, muy lejos en el tiempo, y no me daba cuenta que el ejemplo más ilustre lo tenía muy cerca de mí, que era Nicolás Salmerón. Yo era de los que pensaban que Nicolás Salmerón solamente era un político, presidente de la Primera República, Así es. que dimitió muy poco tiempo porque se negó a firmar una sentencia de muerte. Y no tenía mayor consideración sobre él, pero por azares de la vida llegó a mis manos un manuscrito que me despertó la curiosidad. Entonces empecé a tirar del hilo y me di cuenta de que era, además de político, filósofo, periodista, pedagogo, abogado y muchísimas cosas más, como pionero del feminismo en España. Entonces ahí había un montón de contenido que se podía rescatar y para mí ahora mismo es el mejor ejemplo histórico de filósofo práctico español. Pero ¿esto qué es? Aunque más o menos se puede sobreentender, Antonio. ¿A qué llamamos un filósofo práctico? Un filósofo práctico es el filósofo, digamos, por oposición, contrario al teórico. El filósofo teórico es el que está especulando, el que está teorizando sobre ciertos argumentos. El filósofo práctico es el que lleva la acción, palabra acción, pues toda esa teoría la lleva a la práctica. Y lo puede hacer a través de diferentes metodologías, no solamente a través del discurso que tenemos aquí, que puede ser un discurso socrático, sino que puede hacer a través de diferentes acciones, a través de incursiones en determinados contextos, con el objetivo de modificar el contexto, alterarlo, que era lo que hacía Nicolás Salmerón. Se inmiscuía filosóficamente en determinado contexto para modificarlo en el beneficio de los ciudadanos que estaban en ese contexto, para mejorar sus circunstancias, podemos decirlo. En este libro, precisamente, ¿qué aspecto de la filosofía de Salmerón exploras? Pues yo lo que pretendo es situarlo realmente en el mapa de la filosofía española, algo que todavía no se ha hecho del todo. Yo considero que es algo muy injusto que Nicolás Salmerón no esté en ese mapa, y lo sitúo de diferentes maneras. Fue precursor de la antropología institucional en España,
sea, él ya llevó a cabo, no se había hecho nunca antes. Era catedrático de metafísica en la Universidad Central, que hoy es la Complutense. Su cátedra la heredó el Ortega y Gasset, por ejemplo, lo cual es bastante importante. Pero sobre todo fue el que instauró un modo de hacer filosofía práctica para mí. Esto es lo más importante de todo, porque en todos sus discursos políticos, en todas sus acciones pedagógicas, en todas sus inmiscusiones en el mundo de la prensa, porque también tuvo que ver con la prensa, Sí, sí. había filosofía, había un interés filosófico de alterar el contexto que estaba ahí. No solamente ejercía de político porque sí, no. Él lo que quería era llegar al objetivo muy concreto y filosófico. Incluso llevado al pensamiento político, que esto también Incluso en llevado al algunas de pensamiento sus decisiones que tú has nombrado, una, quizá la más trascendente, fue presidente de la Primera República durante muy poco tiempo por esto, ¿no? Porque no estaba de acuerdo Exacto. con ciertos asuntos donde tenía que firmar. de firmar y había penas de muerte de por medio. Así es. Aquí os quedáis. Bueno, ¿y de qué fuentes históricas te has nutrido para descubrir esta parte tan desconocida de...? Pues ahí no hay tanta fuente histórica como puede parecer. Bueno, en Almería tenemos a Fernando Martínez López, el gran historiador del mundo de la prensa, que es político también. Y hay también un facsímil de un libro editado por Salmerón, el único que escribió, que va sobre el mundo de la prensa. Pero sobre todo lo que me despertó la curiosidad fueron los comentarios de Antonio Heredia Soriano, que es un profesor de la Universidad de Salamanca, y me despertó la curiosidad porque dijo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y solamente por yo no estar de acuerdo me despertó la curiosidad. Dijo que Salmerón no tenía una obra escrita, cosa que es cierta. Salmerón no tiene una obra escrita, tiene ante todo una obra práctica descomunal, pero no tiene muchos textos escritos en formato libro. Tiene diferentes artículos periodísticos en muchísimas revistas, pero no escribió de su puño y letra un libro salvo uno, solamente uno en una ocasión, que podemos hablar luego. Y él lo dijo porque decía que Salmerón tenía como una especie de desidia al acto de escribir. Y yo discrepo mucho de esa teoría porque Salmerón era ante todo una persona que tuviera desidia. Era tan activo y tan multifacético que no se puede pensar que Salmerón tuviera dejadez en ninguna de sus actividades. No creo. Si él no quiso escribir un libro es porque no tenía ninguna intención de hacerlo, porque su esfuerzo, su energía estaba en otra cosa, en modificar la sociedad. O sea, que desocupe no tenía ninguno, vamos, por decirlo de alguna manera. No tenía necesidad de escribir un libro porque su obra era una obra práctica, lo que justifica que era un filósofo práctico de sentido pleno. Claro. Bueno, pero sí que es cierto que este señor quedó en la historia por su faceta política, pero la de gran orador, que esto no lo hemos hablado, uno de los grandes oradores de la política española, sin lugar a dudas. Te comentaba fuera de cámara, bueno, algo parecido a lo que pasa hoy en el Congreso de los Diputados, ¿no? Si uno compara el periodo histórico de la época de Salmerón con el personal que había en ese Congreso, a lo que podemos escuchar hoy en día, Antonio. Sí, era un gran orador. Obviamente en aquella época la retórica era una de las condiciones para ejercer como político. No se podía ser político si se era un gran retórico, ¿no? Y como tú dices, la calidad de los políticos de aquella época era muy superior a la de ahora. O sea, no quiero hacer ninguna comparación ni situarnos con ningún político actual, pero salimos perdiendo si le hiciera. O sea, estamos hablando de Unamuno, Ortega y Gasset, Nicolás Salmerón. La calidad y la preparación intelectual de los políticos de aquella época, formación también ética, era muy superior a los de ahora. Y la circunstancia política era mucho peor que la que tenemos hoy día. Los conflictos políticos, económicos, sociales no tenían comparación con este momento histórico que estamos viviendo. Y sin embargo ellos no solamente estaban a la altura, sino que estaban mucho más a la altura de los que están los actuales con nuestro momento histórico. Sin duda alguna eran políticos de mucho nivel. Me ha llamado muchísimo la atención esa faceta suya, que por lo menos yo desconocía. Tú lo has apuntado hace un momentito, que no éramos muy conocedores de esto. Esa parte pionera del movimiento feminismo. ¿Qué acciones se produjeron en su día con él para determinarlo como tal? Pues Salmerón es uno de los pioneros del feminismo en España cuando todavía no se utilizaba la palabra feminismo, cuando no existía ese concepto, se hablaba de igualdad entre hombres y mujeres. Él era seguidor de Mary Wollstonecraft, que fue la inventora del feminismo moderno actual, y lo hizo a través de un libro que se llamaba Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y era un libro que realmente era una crítica a los comentarios de Rousseau. Rousseau decía que la mujer era inferior al hombre por naturaleza, y entonces Wollstonecraft dijo que no, que eso no podía ser, que si la mujer era diferente al hombre era porque había diferencia educativa, no otro tipo de diferencia. Pues esa idea, que estaba en Vindicación de los Derechos de la Mujer, la absorbió Salmerón, y en sus discursos políticos, en su discurso pedagógico, estaban esos conceptos, estaban esos argumentos.
Esos argumentos lo heredó su hija Catalina Salmerón. Y de Catalina fue a muchas asociaciones y a personas como Victoria Kent y Clara Campoamor. Como sabemos, Clara Campoamor consiguió el voto para la mujer en el Congreso. Fueron de las primeras diputadas que hubo en el Congreso. Pues ese proceso histórico que termina en Clara Campoamor empieza con Nicolás Salmerón. Y es un valor del feminismo en España que hay que decir, hay que contarlo. Totalmente. Y no se ha dicho porque se desconoce, por desgracia. Pues me parece súper interesante, ¿eh? Esta anécdota que contabas de que la reina Isabel lo contrató como abogado. Sí, la reina Isabel II. ¿Una monárquica, un republicano? Exactamente. Sí. Pues tuvo una necesidad de tener un abogado porque tuvo un problema de herencia y lo contrató a él. Entonces Salmerón, como además de pedagogo, político, filósofo y muchas cosas más, era abogado, pues aceptó porque era su trabajo. Y él, en el ejercicio de su profesión, le preguntó a Isabel II por qué razón ella, siendo monárquica, se había fijado en un republicano como él, no solamente de espíritu, sino habiendo ejercido como presidente de la Primera República. La verdad que sonaba un poquito rocambolesco. La verdad es que no tenía mucho sentido. Entonces ella le respondió que se lo había hecho era porque confiaba plenamente en él. Eso a mí me dicen muchísimas cosas. Que una monárquica confía en un republicano es porque confía en la persona, en las personas en sí. Bueno, algunos detalles solamente. Esto es mañana, hemos dicho, a las 8 de la tarde, en el Castillo de Santa Ana, Roquetas de Mar, muy cerquita de donde estamos ahora mismo. La obra no escrita, análisis biográfico de la obra de Nicolás Salmerón. Antonio Guerrero Ruiz, por cierto, la editorial es la Edual, la editorial de la Universidad de Almería. Correcto, sí. Hay otro libro, por cierto, al margen de este, que presentaste hace poco. Esto, si acaso, otro día te vienes y charlas. El zurdo. Zurdo. Esto es. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues a continuación de esta criatura surgió otra. Ahora tengo gemelos, tengo que alimentar a los dos. Soy escritor prolífico, Antonio, no para, no solamente en libros, artículos de prensa, colaborando con revistas, publicaciones a nivel nacional. Hago lo que puedo. La verdad que no paras. Y Zurdo es un poco, pues, en parte es una recopilación de mis textos periodísticos, en parte es el final de una trilogía que empecé en el 2011 con otros dos libros que se llamaban La mentira zurda y Literatura zurda. El primero era una novela experimental, el segundo un libro de relato experimental y este es un libro donde experimento con los textos periodísticos. Pero también un libro de confesiones mías personales, me desnudo, hago desnudos integrales, digo lo que pienso abiertamente sin ningún tipo de miedo y lo hago porque pienso que tiene que llegar un momento en la vida de una persona que tiene que sincerarse con el mundo que la rodea y no tiene por qué tener miedo. O sea, no tenemos por qué esconder nuestros sentimientos y nuestros pensamientos respecto a los demás, porque si lo hacemos nos convertimos en personas extrañas. Inteligente reflexión. Entonces yo creo que hay que hacerlo alguna vez en la vida y yo me sincero en Zurdo. Mantenemos el contacto, Antonio, ¿vale? Vamos a seguir hablando, si es posible, Muchas gracias por de filosofía, que está más presente en nuestra vida de lo que nos podemos creer, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por acogerme. Hasta la próxima. Recuerdo, mañana 5 de octubre, 8 de la tarde, Castillo de Santa Ana. Más cositas que contarles.